Bienvenidos una vez más a nuestra clase, la hermenéutica y la homilética. Su servidor Rogelio Medina, trayéndoles una clase más para analizar este tema. Quiero que lleguemos a analizar precisamente recordando lo que la palabra homiléutica significa. Quiero que regresemos a recordar lo que la palabra homilética significa. Viene de la palabra homilía, que denota razonamiento, el poder razonar con lo que Dios ha dejado en su bendita palabra. En esta ocasión, amados, quiero que recordemos aquellos dos puntos que vimos previamente en las otras clases, en la cual pues nos ayuda a entender que vamos a abstraer el punto principal del texto. Y número dos, también agarrar la información necesaria para hacerlo de una manera simple, sencilla y lógica. Y así de esta manera poder comunicar no solamente el mensaje sagrado de nuestro Dios, sino también el mensaje que Dios nos ha dado para poder darlo discernido. Para esto yo quiero que tengamos tres cosas en mente. Cuando vamos a analizar el texto sagrado, tenemos que considerar que tenemos que ir examinando el contexto tanto remoto, el contexto inmediato y el contexto general. El contexto remoto serían aquellos pasajes antes de lo que usted y yo estamos considerando en ese momento. Si son los versículos 13 y 14, vamos a analizar los versículos anteriores a 13 y 14. Si cuando vamos a analizar el contexto inmediato, esto quiere decir los pasajes que siguen después. Entonces estaremos considerando versículo 15 en adelante, dependiendo del verso o el texto que usted esté considerando. Y también tenemos que considerar el contexto general. Esto va a aplicar a lo que la palabra de Dios habla sobre este tema que estamos analizando. Para esto, para poder discernir el texto, vamos a tener que leer el texto. Tenemos que leerlo de una manera despacia, ¿verdad? Lenta, de una manera que podamos razonar o discernir lo que estamos leyendo, considerando lo que vamos a ver más adelante, pero leyéndolo. También vamos a verlo bajo otras versiones. A veces la Reina Valera nos presenta algunas palabras fáciles de entender. A veces la Nueva Biblia de las Américas, Dios habla hoy, Palabra de Dios para todos, traducción lenguaje actual, Nueva Biblia viva, etcétera, etcétera, dependiendo de las traducciones que usted considere. Y recuerde, se tiene que considerar mucha atención a lo que los verbos del texto nos presentan. Para esto vamos a considerar no solamente leerlo, sino también estar identificando ciertas palabras o verbos o ciertos sustantivos, dependiendo quién es el sujeto dentro del texto que se está considerando. Usaremos tal vez aquellos lápices fosforescentes para que poder iluminar dicha palabra o verbo o expresión o frase que nos llame la atención, o tal vez hacer un cuadro alrededor de dicha frase, expresión o verbo para poder diferenciar de aquello que hemos iluminado, o tal vez un círculo de dicha palabra, expresión o verbo para diferenciar lo que ya hemos iluminado, o tal vez subrayar aquella palabra o frase, tal vez es ponerlo en aquellas paréntesis o en aquellas comas, ¿verdad?, entre medio para hacer la diferencia. Y para esto, pues ya después, habiendo iluminado y circulado o subrayado aquellas palabras o frases, tenemos que pasar a considerar la definición de aquello que vamos a analizar. Esto es importante considerar. Para esto tendremos las herramientas que se nos han mencionado anteriormente, las herramientas de aquellos libros que nos ayudan a identificar diccionarios, léxicos de palabras griegas, hebreas, para poder hacer un análisis más profundo.
Lo cual, después de haber hecho eso, analizando el texto, pues hay que resumir, hay que ir viendo qué es lo que estas palabras o frases nos han traído o nos han aclarado, si es que hubo duda alguna o confusión alguna o claridad que se necesitaba. Ahora, bajo las definiciones y bajo la investigación o la observación, podremos entonces abstraer todo esto. Esta es una manera de decirlo con simpleza o sencillez. Y después de esto pasamos a la interpretación. Para esto pues vamos a verlo más detenidamente. Y estos son los 3 puntos que estaremos viendo en esta clase. La observación, la interpretación y la aplicación. La observación, amados, como lo que mencionaba hace unos momentos, es subrayar, analizar, iluminar ciertas palabras o frases. Pero también hay que hacer ciertas preguntas. Preguntas al texto. Como quién está hablando, qué es lo que está diciendo, dónde lo está diciendo o dónde lo dijo, cuándo sucederá, perdón, por qué lo dijo o por qué llegará a suceder y cómo. Esas preguntas son sumamente importantes. Vamos a empezar con quién. Viendo la primera pregunta es quién. ¿Quién es el sujeto, ya sea varón o hembra, al que se está hablando, o el recipiente al cual se le está dirigiendo? ¿Quién es la audiencia a la cual se está escribiendo, ya sea la epístola a los Corintios? Bueno, ¿quiénes eran los Corintios? ¿Cuál era su situación? Vamos a ver más adelante, pero preguntas estas ayudan a entender el contexto de lo que la palabra de Dios nos dice. ¿Quién es mencionado en el pasaje? Se escribe a Timoteo, ¿por qué? ¿Quién es Timoteo para el apóstol Pablo? Si es la epístola primera, segunda, o la de epístola a Tito, o tal vez la epístola a Filemón. Hay que identificar el sujeto o la audiencia, el recipiente que está por recibir dicho mensaje. ¿Quién es la persona haciendo la acción? En este caso, ¿quién es aquella que escribe y por qué? Y lo vamos a ver más aquí, ¿en qué? ¿Qué es el motivo o los motivos por haber escrito? ¿Qué es lo que ha sucedido o estará por suceder o llegará a suceder? La pregunta también, ¿dónde? ¿Dónde están los recipientes? ¿Dónde será el evento o eventos? ¿Dónde fue dicho? Lo cual, estas preguntas son muy generales, pero muy importantes para considerar el tema bajo consideración. ¿Cuándo? Pasamos a cuándo ocurrirán los eventos o acontecimientos. ¿Cuándo ha sucedido o va a suceder algo a dicha persona o lugar? ¿Cuándo será ese tiempo? Y nos lleva a la pregunta del por qué. ¿Por qué van a ocurrir los eventos o las situaciones? ¿Por qué es que el autor está escribiendo o se da el tiempo para hacerlo? Nos pasa la pregunta de cómo. ¿Cómo se va a realizar este evento o esta situación o este problema? ¿Cómo se va a solucionar? ¿Cómo se va a completar? ¿Cómo es que lo explica? Si usa una parábola, una ilustración, un contraste. Bueno, hay que considerar esto. Eso es muy importante para poder analizarlo. Recuerda, todo esto va a conllevar tiempo. Date el tiempo suficiente. No hay prisa por lo cual tú hagas la investigación. Date el tiempo para analizar toda esta información y tenerla delante de ti. Para cuando llegues a la interpretación, tengas toda la evidencia necesaria para poder interpretar ese texto de la mejor manera. Recuerda, se trata de comprender el texto. Se trata de comprender lo que el autor original bajo la inspiración divina quiso decir y dijo, para que tú y yo podamos comprender ese mensaje. Es importante entonces considerar el lugar o la región en la cual se escribió o se está escribiendo. Esto nos pasa al lugar geográfico, la área geográfica. ¿Cuál es ese lugar? Si se escribió a tal lugar, como mencioné, a Corintios, en la ciudad de Corinto. ¿Qué era la ciudad de Corinto? ¿Qué había en la ciudad de Corinto? ¿Qué se practicaba en la ciudad de Corinto? ¿Qué es lo que invadía esta ciudad? ¿Eran judíos o eran gentiles? ¿Cuáles eran las prácticas?
cuáles eran sus luchas, sus desafíos que estaban enfrentando constantemente. Esto es importante saber al conocer un poco de información del lugar geográfico. Si hay valles, si hay montes, si es desértico, qué es lo que hay. También otra cosa que podemos aprender de esto es aprender, ¿verdad?, en el tiempo. Por ejemplo, el Antiguo Testamento, el libro de los Reyes, nos menciona el reino del norte, el reino del sur. Esto nos lleva a comprender, amados, si esos lugares eran otra vez montañosos, elevados, planos, desérticos, fértiles, qué clase de situación había en el sur y en el norte. Esto es muy importante saber los lugares geográficos. Nos pasa también a poder analizar las palabras o frases claves. Estas palabras o frases nos van a ayudar a comprender el texto en sí, lo que mencionaba en la introducción al principio, cuando estamos queriendo discernir el texto. Entonces, algo muy importante, recuerde, si una palabra se repite, está enfatizando algo, y cuando lo enfatiza es porque Dios quiere que usted y yo prestemos atención. Hay ciertas palabras que usted y yo tal vez no vamos a comprender por solo leerlas. A veces hay que definirlas, y es importante definir todo, lo más sencillo, desde la palabra fe, a la palabra bautismo, la palabra salvación, la palabra vida eterna, la palabra verdad, como la palabra silicio. Y cuando vamos a la palabra silicio, como cualquier otra palabra, la tenemos que tratar bajo consideración y bajo las preguntas necesarias para comprender. Por ejemplo, ¿qué es silicio? ¿Cuándo empieza esa persona a llevar dicho silicio? ¿Por qué se vestirá de silicio? Preguntas como estas, que son sencillas y simples, se deben de definir. Esto nos pasa a elementos del tiempo. Dentro de la escritura usted y yo vamos a encontrar terminología que habla de esto. Vamos a encontrar terminología que nos habla, de las frases claves. Y dentro de la misma Biblia, encontrando esta terminología, vamos a poder comprender mejor de lo que es el tiempo de la escritura. Otro considerar son contrastes o comparaciones. Por ejemplo, las contrastes o comparaciones pueden ser luz con tinieblas, hijos de Dios, hijos del diablo, hacer el bien o hacer el mal, enfatizar la verdad o la mentira. Estos contrastes, que son muy visibles y a veces muy leíbles dentro de la palabra de Dios, hay que considerarlos para comprender mejor lo que Dios está tratando de decir. También nos lleva a términos de conclusión. Estas frases nos ayudan a comprender los términos que va a concluir el pensamiento. Cuando usted tal vez lea la Biblia, por lo tanto, entonces, por consiguiente, esas expresiones van a ayudarle a usted a entender que está terminando, finalizando el pensamiento de lo que acaba de decir. Teniendo toda esta información que hemos hecho, investigado, preguntas que hemos contestado, entonces podemos pasar a la interpretación. Si pasamos a la interpretación por solo analizar simplemente lo que podemos leer con nuestros propios ojos en ese momento en la Biblia, vamos a interpretar erróneamente. Es por eso que hay que definir, hay que analizar, hay que meditar, hay que investigar. Y cuando tenemos toda esa evidencia, entonces la interpretación será más fácil, más concreta, más directa. Esto nos va a ayudar grandemente para poder hacer un trabajo apropiado y poder usar con precisión la palabra de verdad. Como 2 Timoteo 2 y versículo 15. Cuando usted y yo nos presentemos delante de Dios siempre, y como estudiantes de la palabra de Dios, nos presentemos con la mentalidad clara, fija en lo que Dios tiene que decirnos para poder solo comunicar lo que Dios tiene que decir. Esto es lo que va con el contexto. No sacar un versículo, un pensamiento y tirarlo por allá o querer definirlo fuera de su contexto.
Eso es lo que ha llevado a muchas personas a concluir erróneamente a lo que es la doctrina sana de la palabra de Dios. Perdón. Entonces, analizando esto, amados, usted y yo podemos ver qué tan importante es la interpretación. Recuerde que la interpretación más clara y más fija son las mismas escrituras. A veces cuando usted quiere definir algo o entender algo, la misma Biblia le da la definición. Por ejemplo, Mateo capítulo 1 y versículo 21. Él dice, le pondrás a su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo. Cuando usted encuentra o quiere definir la palabra o el término o el nombre Jesús, ¿qué significa? Usted va a encontrar que el diccionario bíblico le va a decir que Jesús significa Salvador. La Biblia misma, bajo la inspiración divina, en Mateo 1:21, ya le dijo por qué razón le va a poner Jesús. Ese nombre conlleva por la razón de que salvará a su pueblo. Entonces Jesús significa Salvador. Y es importante dejar saber que la escritura misma llega a ser su mismo comentario. Ahora, bajo la interpretación tenemos que hacer tres preguntas muy esenciales y cruciales al texto. Número uno, bajo cualquier texto que usted esté estudiando, o epístola o sección, usted tiene que considerar de qué está hablando. ¿Cuál es el propósito por lo cual se escribió? Cuando usted entiende el propósito, entonces usted va a entender qué es lo que está diciendo de ese tema. Cuando usted entiende lo que está describiendo, enfatizando o diciendo de ese tema, entonces usted va a poder ver la importancia del por qué lo dijo. Cuando esto se tiene, entonces va a poder usted concluir apropiadamente y también va a poder pasar al siguiente punto, lo cual es la aplicación. Cuando usted entiende cuál es el tema, qué es lo que está diciendo ese tema y por qué es importante, usted entonces lo va a traer a su persona, a usted mismo. ¿Por qué es importante para mí? ¿Por qué es importante yo saber? ¿Por qué es importante que yo lo reconozca? Cuando usted entienda esto o cómo esto afecta a su vida, entonces usted va a poder aplicarlo no solamente a su vida y hacer ajustes, sino enseñar a otros cómo aplicarlo a sus vidas y hacer ajustes en ella misma. Entonces, es por eso importante ver estos tres puntos: la observación, la interpretación y la aplicación. Haciendo esto, amados, usted va a poder comprender con claridad lo que el mensaje divino tiene que decir. Y para esto necesitamos someternos a lo que la palabra de Dios nos dice, para que sea ella la que transforme y renueve nuestro pensamiento. Es importante, amados, hacer esto, para que así usted y yo podamos renovar nuestras vidas y ayudar a otros a que renueven las suyas. Recuerde Romanos capítulo 12 y versículo 2. Pablo nos enseñó que es por la renovación de nuestra mente que somos transformados. Es la renovación mental del corazón, la íntima, que tiene que ser tocada, nuestra conciencia, para que así de esta manera nuestra vida se manifieste una vida aceptable delante de nuestro Dios.